El siguiente comentario está dirigido a establecer algunos puntos tangenciales respecto al reciente beef o tiradera efectuada por el artista del freestyle, música urbana a capela, frente al artista residente. Todo esto a la luz de algunos anclajes literarios y teológicos, con el fin de ir más allá de su impacto mediático al plantear la discusión desde conceptos que puedan agregar densidad a un debate que tiende a quedarse en el morbo fácil y la riña de la red social. El modelo civilizatorio, visto desde sus brazos operativos, como lo es la industria mediática, en este caso musical, no descansa. Vemos como sus tentáculos, cual hiedra invasiva, llega hasta los confines más recónditos de la cultura, buscando hoy y siempre hackear causas nobles y convertirlas en caricaturas de sí mismas, o virar el sentido de aquello que invade, transformándolo en narcótico que confunde y en últimas embrutece. Acapella es un artista venezolano caracterizado por ser un sujeto polifacético en la industria musical, abarcando distintos géneros llamados ahora por la industria, entre comillas, género urbano, cuya base es el rap, empezando su tránsito en el freestyle o batalla de gallos, como se le llama en lengua castellana. Pues bien, este artista ha decidido entrar en el campo de batalla, digamos así, en una contienda contra el artista puertorriqueño René Pérez, alias Residente, una contestación que le da el caraqueño gracias a la tiradera llamada Bajo y Batería hecha por el puertorriqueño hacia su principal oponente, el rapero Cosculluela. Pero, ¿qué me llama la atención lejos del morbo generalizado mediáticamente? A continuación les explico de manera rápida las conexiones que veo entre este producto mediático y dos aspectos muy ligados a la cultura o a la literatura antigua, la historia y la teología. En muchos grupos humanos a lo largo de lo que se supone es nuestra historia, notamos una tendencia de analogía entre ellos, en especial sus relatos míticos fundamentales. Esto es el dualismo o enfrentamiento entre lo benigno y lo maligno. Desde los antiguos mesopotámicos hasta los mitos actuales, el más grande de ellos entre nosotros es el mito de la modernidad, y dentro de él muchos otros, como el desarrollismo, el mito del mestizaje, etcétera, etcétera. Recordando algunos personajes populares dentro de grandes mitologías, como por ejemplo el personaje de Istubar o Gilgamesh en Mesopotamia, y su inicial rivalidad con Enkidu, pasando por los grandes mitos egipcios y sus personajes, obviamente. Uno de ellos, el de Osiris, aniquilado por su hermano Set, son ejemplo de ello. Ambos personajes míticos los recordamos como tal, y eso es lo que tal vez me llama la atención con relación a los personajes, digamos, citados al comienzo de este comentario, es decir, el artista del freestyle venezolano Acapella y el artista puertorriqueño Residente, los cuales no se tienden a percibir como figuras legendarias en el estricto lenguaje literario y en lo que supone el género épico. Como épica, estos duelos calzan bien con el género narrativo en la literatura, ya que muchos de sus móviles, aquellos que los impulsan a sus contiendas, parten de hechos ficticios mezclados con aspectos reales, y esto es muy evidente en el verso
de acapela al que estamos apelando, del tema Tú no eres rapero, ya que es una estrategia, así lo vemos, que le viene del freestyle, en el cual a veces debes literalmente mentir o deformar una realidad para aventajar a tu oponente. No quiero decir que con esto que en alguna de las barras de el artista caraqueño suceda estrictamente eso, pero sí se puede inferir en sus barras al referirse en algunos puntos específicos al artista puertorriqueño. Lo propio también hace con su canción, con su intervención musical, el artista residente. He aquí el punto de ficción coincidente en la descripción que se hace del género literario mencionado en el cual encajo este asunto. Desde el mito o el ejemplo, digamos así, referencial de Gilgamesh, notamos la tendencia de buscar aniquilar al otro, de lucha de un supuesto bien contra un supuesto mal. El primero es un monstruo creado por una diosa que termina siendo amigo del semidios Gilgamesh, es decir, Enkidu. Esto en la mitología dentro de la cultura mesopotámica, mientras que en el segundo, el egipcio, es el hermano quien decide aniquilar al otro. La diferencia es grande. Para los que ya han leído el gran poema épico de Gilgamesh, sabrán pues que su compañero Enkidu cae enfermo y muere. No es este quien le quita la posibilidad de vida a Gilgamesh, sino a una serpiente. En todo caso, vemos en estos personajes mitológicos de dos culturas antiguas lo que posteriormente se tergiversará, ya que en ninguna de las dos fuentes mitológicas se entendía esto como una polaridad o un dualismo, como si empezó en el siglo IV antes de Cristo, desde la cultura griega a partir de la filosofía de un Plotino, por ejemplo. Los griegos ya en su época de esplendor clásico asumieron con más fuerza la creencia de la existencia de un alma, cuya importancia estaba por encima del cuerpo. Es por ello que podemos notar en sus poemas épicos un desprecio al cuerpo evidente en el sometimiento de los personajes a pruebas y guerras sangrientas. Esta valoración será impuesta luego del hackeo hecho al cristianismo primitivo al ser imperializado por los bizantinos y la creencia no pagana del alma separada del cuerpo, distinta a la creencia de los cristianos primitivos, la unidad corporal viviente y sufriente, o sea, el cuerpo como un todo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con una simple tiradera entre raperos? Pues déjenme decirles que mucho. En principio, lo que parece representar el comienzo de una guerra entre dos raperos, contienda que realmente empezará si al que le toca responder ahora responde, no es más que una puja simulada entre disqueras que se saben ya ganadoras desde antes que esto empezara. Me explico. En la industria musical no existen independientes con éxito y exposición, sin digamos la bendición de la industria. Y esto lo vemos de manera pornográfica en el continuado y a veces demorado entre Residente y, por ejemplo, Cosculluela, o sin ir muy lejos, un popero como J Balvin. El caso de Acapella no es diferente a esto que le estoy narrando, pero existen distinciones importantes que lo alejan de un simple interés comercial, aunque el mediático no se discute. En este momento, el rapero venezolano, al parecer, está solo, sin ningún sello grande detrás.
pero es que ninguna hiena suelta a sus crías, y si una de estas se pierde en otros senderos, es mejor dejarla morir, como pasa con muchas especies de aves. En el caso de Acapella, sucede que es un artista que, según sus propias palabras, se pasea entre la tendencia sin perder la esencia. Esto lo pueden conseguir en el tema Ímpetu, que es un featuring entre él y Lil Supa, rapero venezolano muy importante de la escena del underground, del rap y del hip hop a nivel latinoamericano. Y puede que sea así, no lo dudo, al tiempo que invoca a un rapero fallecido importante como una especie como de un cuasi amuleto, omitiendo luchas musicales en las cuales por alguna razón no tomó partido, y eso lo entendemos. Debo decir que la industria no le interesa, no le importa la llamada esencia de ningún artista. Cuando ya no das dinero, cual ave tocada por algún ser humano, te abandonan y dejan morir. Cosa que aquí puede o no estar sucediendo en parte, y por ello tanto afán de enfrentamiento, no solo en el caso de Acapella, sino también en el caso de un artista en evidente caso como lo es Residente. Esta supuesta guerra que recién empieza, digo supuesta porque para que sea una real batalla dentro de lo que puede ser una guerra, tiene que haber una respuesta del otro, y esto no se ha dado. Esto se consumará, obviamente, si el puertorriqueño se atreve a responder. En última, es otro espectáculo idóneo para distraernos a todos, apelando, como lo dije anteriormente, a la vieja e instalada idea de la polaridad o lucha entre el bien y el mal, entre lo real y lo irreal, entre lo verdadero y lo falso, lo original y la copia. Es una antigua estrategia que se ha empleado primeramente en la política por viejos imperios, y que en el siglo XX, a raíz del éxito en la manipulación vía estrategias visuales y luego sonoras, amén de Hitler y posteriormente la publicidad, etcétera, se ha perfeccionado a un punto de sofisticación que se ha hecho difícil de advertir por, entre comillas, supuestos preparados o eh, tuchos, digamos así, en la materia de lo que son las artes en general. En última instancia, lo que veo aquí tan vivo como se nos ha mostrado desde siglos atrás son dos cosas. Pueden haber más, pero en este momento voy a señalar dos. Una, la permanencia de un dualismo infértil, y que obviamente eso se puede entender porque en el rap eso es, digamos, una norma. Pero esto trasciende o excede un poco lo que es el campo del rap, y lo vemos en otros ámbitos como una plaga. Ese enfrentamiento o esa polaridad exacerbada. Y por ello me parece curiosa que se apele tanto a este recurso, que nos enfrenta hermano contra hermana, madre y padre, amigo y amiga, amarillos contra marrones y blancos contra negros, entre otros, entre otras pujas, como sucede en la actualidad con feministas y no feministas, hombristas y personas que defienden otro tipo de ideología, etcétera, etcétera. Pienso que aquí también puede haber un hackeo de luchas legítimas, históricamente llevadas a cabo, pero con fines bastante oscuros. Esta misma dicotomía está planteada, digamos así, a nivel filosófico por Hegel y su dialéctica del amo y el esclavo, presente en su libro Fenomenología del Espíritu, idea que no es más que una potenciada herencia clásica aumentada por un filósofo decimonónico
el cual ha tenido impacto en muchos discursos supuestamente reivindicativos en nuestro siglo. Y por otro lado, la creación de dioses por el mercado, que luego vamos e idolatramos. Hoy seguimos pensando que los dioses están en un pedestal de yeso y mármol en las iglesias o en los manuales de las distintas religiones derivadas de la cristiandad romana y protestante, sin advertir que estos esquemas distractores ya han sido, digamos, actualizados, y esa actualización se encubre desde una culturalización opaca y engañosa a través de los productos de la cultura. Al igual que el dinero y en general el mercado actual son fetiches, dioses falsos. Asimismo se presentan los dioses mediáticos sin que muchos adviertan su diosificación por parte de la utopía opaca y disfrazada que pretende hoy ser el mercado total, con sus, digamos, juegos de manos que cual mago nos confunde a unas más que a otros. Son dioses si lo vemos en términos estrictamente teológicos, siendo estos una versión contemporánea del becerro de oro, aquel en el Antiguo Testamento. Es decir, que estos son un producto más de los ídolos de este sistema, partiendo de una situación secularizada y encubierta. Existen en la contienda expuesta abiertamente en la red social de YouTube algunos puntos que a nivel interno de lo que significa la cultura del rap y las batallas de gallos son valiosos de salvar, al menos como datos dentro de la cátedra de hip hop o rap, que repito, nos guste o no, me ha dado capela. Una de estas es el aprovechamiento de un error en la decisión de su oponente al hacer referencia a un hecho que, si bien no lo involucra explícitamente, sí lo hace de forma indirecta, ya que la presunta mención hecha al rapero venezolano proviene de la opinión de este al afirmar que René no es rapero. Afirmación hecha en una entrevista en Colombia, en la cual hace tal afirmación de forma diplomáticamente respetuosa. Esa pequeña fisura que el puertorriqueño abrió fue el boleto directo hacia el campo de batalla que llevaría a un contrincante fuerte frente a Residente. Las consecuencias de esto, si responde, son importantes para el rap, ya que le daría aún más visibilidad al género en su versión más independiente, cosa que no le conviene ni a Residente ni a las disqueras que respaldan no solo a Residente, sino a todos estos artistas del mainstream, porque ahí sí que le abrirían la puerta a muchos lyricistas de alto nivel y cuyo control se les escaparía de las manos, como ha sido el caso de muchos raperos asesinados u opacados por agentes importantes dentro de la industria. Caso Jay-Z, a Tupac y Notorious, o incluso el del propio Canserbero. Otro aspecto a destacar es el ambiente de vacilón, pero un vacilón serio y liviano a la vez, fumando mota y rapeando al estilo de un hip hopper, así como podría decirse que el tema es un freestyle grabado al instante de haber escuchado el beat de Resident. La referencia racial, y esto es algo bien importante e interesante que me gustaría comentar, hecha por el señor Acapella, que es digna de un comentario aparte. Pienso en lo personal que no hay un ánimo racista en la barra en la cual afirma que, cito, a él no le gana nadie y menos un rapero blanco. Pues a los que piensan que esto es un comentario racista,
no se sostiene ni teórica ni materialmente. En la historia del colonialismo imperial transatlántico, hasta nuestros días incluso, no se puede hablar de racismo a la inversa, por la sencilla razón de que tal opresión se fundó desde el sometimiento imperial blanco hacia humanidades consideradas inferiores, ya sea por su color de piel, género, sexo o, como sucedió inicialmente, por la espiritualidad, secta o religión practicada, distinta a la religión imperial católica o cristiana, católico-cristiana, o por la presunción de carecer de una, como sucedió inicialmente con los indígenas de las Américas. Esto es más palpable en la discriminación hecha, sometimiento y guerra contra judíos y musulmanes en los antiguos dominios otomanos, desde los sultanatos de Granada, entre otros territorios dentro de la península ibérica en el siglo XV-XVI, a manos de los reyes católicos. Eso a nivel histórico, mientras que a nivel material o concreto, el recordatorio histórico de la posición de privilegio de unos frente a otros, como por ejemplo el caso de Acapella, al hacer mención de la condición de privilegio de residente, no debería tomarse como una ofensa, aunque no se pueda evitar que tal provocación surta su efecto deliberado a quien ha sido dirigido, e incluso a los seguidores o no seguidores por igual de residente, ya que lo idolátrico, lo idolátrico hablado con anterioridad, tiene un efecto espejo de empatía muy fuerte en el caso de sus seguidores y un efecto de racismo a la inversa en otros, cosa que no aplica, como ya hemos explicado. Aquí la referencia racial puede leerse de una manera abierta y no solo referida a esta historia comentada con anterioridad, sino apelando a razones que toquen también la propia historia del rap como movimiento y respuesta contracultural del afro, en este caso afroamericano, y por extensión hacia otras humanidades oprimidas en el mundo, enfrentados a un sistema ideológicamente blanco, en este caso de residente, que es más mestizo que blanco. Una discusión absurda si la vemos desde el cristal de la teoría colonial más. Aparte que a nivel de la historia como tal del rap, la expresión rapero blanco ha sido usada incluso hacia raperos negros en Estados Unidos para referirse a raperos falsos o raperos fake. El caso más conocido ha sido el del rapero o artista Will Smith, y la primera polémica suscitada a partir del rapero blanco, el primer rapero blanco de la historia, Vanilla Ice, el primer rapero exitoso en este género de color blanco, como ya mencioné. En el caso de Will Smith, era acusado por la cultura del rap por migrar conceptos de la cultura rapera de los barrios pobres de Estados Unidos o de sectores de clase muy baja a nivel económico-social a sectores de clase media alta, blanca. En todo caso, esta barra en la cual el venezolano apela a un aspecto racial me parece más una estrategia estrictamente rapera, inclusive del freestyle, que una alusión racista a su oponente. Hay algo que la gente olvida al ver cualquier producción cultural, y esto lo digo para finalizar este comentario, y tiene que ver con el ámbito estrictamente del arte, ¿no? Y cuando se habla de
cultural en el ámbito del entretenimiento mediático y espectacular. Eh, Esto también tiene un peso muy grande. Eh, y no es otra cosa que su, su alto contenido de falsedad, es decir, ficción. La ficción es el componente por excelencia que caracteriza a cualquier producción de arte en la modernidad, por muy real que sea su procedencia en fuentes de vida y experiencia. Este siempre estará atado a unas bases que se han echado incluso antes que todos nuestros ancestros modernos soñaran siquiera traernos al mundo. Esto lo vemos de manera clara en el cine documental, pero también en la música más real, la cual no es otra que el rap. En definitiva, y sé que esto puede herir susceptibilidades, los hilos que cuelgan del señor René y del señor Acapella, al parecer, y espero equivocarme, ni siquiera son advertidos por ellos mismos, siendo estos dos, en definitiva, una tuerca más en el gran y complejo engranaje al que todos, de una forma u otra, estamos insertos. Pa' que rapeara. Y cuando mandé el verso más nunca dijiste nada. Yo nunca te jugué por tu actitud acomplejada. Y por un simple chismecito de una me tiras la mala. Bueno, ahora te la cala. Ni el primero ni el segundo, el tercero. El tercer venezolano que te extrae al agujero. El primero fue NK, el segundo fue Cancerbero. Y después se los mamaste a los dos porque te jodieron.